Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Puede sentarse. Gracias damos al Señor por tan hermosa experiencia. Estos 2 días de esta conferencia encendidos, donde Dios nos está equiparando para la obra ministerial. No solamente el campo misionero, las iglesias, los pastores, pero incluso dentro de las iglesias necesitamos buenos líderes, obreros, hermanos que amen con todo su corazón la obra del Señor, desde la obra local hasta la obra misionera afuera. Gloria a Dios. Necesitamos, sé que tenemos los mejores hombres, las mejores mujeres trabajando en el reino, pero algunas veces, hermanos, estamos trabajando con las herramientas equivocadas o sin herramientas. Amén. Cuando usted viene a una conferencia como Encendidos, usted no solamente se está equiparando, pero usted está reflejando un espíritu de humildad. Amén. Aleluya. Está viniendo como una vasija vacía para ser llenada de conocimiento y sobre todo del Espíritu Santo. Amén. Y qué bueno, hermanos, es que todavía Dios habla a los ministros, porque la primera noche escuchamos palabra de Dios tan precisa a la necesidad que tenemos los pastores, que siempre estamos dando al pueblo. Estamos siendo el puente, el vehículo que Dios usa, pero también tenemos necesidades ministeriales. Nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos necesitan ayuda, necesitan herramientas. Y yo sé que cuando regresemos a nuestros pueblos, nuestras ciudades, a nuestras casas, a nuestras iglesias locales, hermanos, nuestras mentes se habrán estirado. Y cuando una mente se estira, nunca vuelve a su estado original, dijo alguien. Una mente que es estirada por conocimiento y una mente que se estira por experiencias como las que hemos tenido aquí antes de anoche y anoche, no vamos a volver a ser igual. El ataque más fuerte que el diablo está lanzando, lo está lanzando hacia el ministerio, porque él sabe que un pastor herido es una iglesia herida. Una familia ministerial herida es una congregación golpeada, dispersa, propensa, hermanos, a perder el rumbo. Y gracias a Dios que a veces una simple palabra nos redirecciona, nos enrumba. Amén. A veces llegar y escuchar cosas tan sinceras, salida del corazón de los hermanos que nos han predicado, como que nos hace encontrar cuál es el norte en la brújula. Amén. Hay demasiada frustración y lo hemos escuchado en estos días. Hay realidades que pensamos que son muy particulares de nosotros nada más. Y nosotros pensamos, esto me está pasando a mí, tarde o temprano lo voy a superar, y si no lo supero, bueno, es a mí el que me está pasando esto. Pero a veces, hermanos, por callar cosas o por pensar que son cosas muy típicas o particulares de nosotros, el efecto viene a ser como el efecto dominó. Amén. Vemos al pastor y vemos líderes y vemos que la iglesia de al lado o el pastor de la siguiente ciudad también está cayendo y pasando por lo mismo, y vemos iglesias que se empiezan a de alguna manera enfermar. Entonces, hermano, cada vez que pueda, hágase una buena inversión de ir y escuchar la voz de Dios a través de hombres que están viviendo o han vivido cosas que le van a ayudar a usted a no quedarse. Hace unos años un joven llegó a nuestra iglesia y él dijo, hermano, yo no quiero entrar. Tenía un tremendo ministerio, pero él dijo, yo no quiero entrar al ministerio porque yo veo que todo el que entra al ministerio cae en pecado, fracasa, le va mal. Y me puse a pensar de dónde él está sacando esa información o cuál es la referencia que él está tomando para decir que todos los pastores fracasan y todos los pastores caen. Bueno, él estaba mirando solo un círculo pequeño de personas que habían estado cerca de él, unos 2 o 3 pastores. Pero hermanos, yo creo que hay buenos hombres, hay gente que se ha parado firme, están hasta el día de hoy en el frente de batalla, han cuidado sus corazones, son íntegros. Y eso es un aliento para nuestras familias y ministerios. Gloria al Señor. Agradezco al pastor John Burnett
y los hermanos que trabajan en esta conferencia, el pastor Sauceda como pastor anfitrión de la iglesia y también parte del equipo, el pastor Alfred Torres, el pastor René González, por invertir no solo recursos, sino tiempo, también de toda la administración de una conferencia como esta, moverse, dejar por unos días la casa, bueno, echar la oficina a un lado para enfocarse en otros. Que Dios les bendiga y les multiplique la inversión que están haciendo estos días aquí para esta actividad. Gloria al Señor, aleluya. Aprecio mucho a mi amigo el pastor Sauceda. Lo conozco de hace varios años. Él ha ido a Panamá y ha sido de gran bendición cada vez que ha ido, y hemos compartido los púlpitos en algunas ocasiones, y realmente su ministerio es un ministerio prolífico, poderoso, y yo creo que de alguna manera las cosas que están a nuestro alrededor son un reflejo de lo que hay dentro del hombre o de la mujer de Dios, y su familia y la congregación, incluso la estructura física es un reflejo de que la mano de Dios está sobre este hombre. Y qué bueno sería que no paráramos de orar por la vida de estos hombres que son líderes natos. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie y vamos a... He dicho todo esto porque anoche tenía el cronómetro en contra mí, así que estaba tratando de decir todo en 30 minutos, pero me dijeron, bueno, que hoy podía usar un poquito más de tiempo. Ojalá que sí. Bueno, vamos a Primera de Pedro capítulo 2, 9. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, y después vamos a Hechos capítulo 2 verso 30. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, y después vamos a Hechos capítulo 2 verso 30. Gloria a Dios. Cuando lo tienen dicen amén. Más, todos en la misma página. ¿Estamos listos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel nombre de Jesús por un momento, aleluya. Padre Santo, que tu presencia pueda moverse de un lugar al otro, que tu voz, Señor, pueda cautivar nuestros corazones.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor en esta mañana y nos podemos sentar. Gloria a Dios. Aleluya. El mensaje de la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana es reyes y profetas. Diga conmigo, reyes y profetas. Cuando vemos la vida de Saúl y la vida de David, podemos mirar que ambos son el modelo de reyes. Y en efecto, hermanos, pudiéramos decir que todos los reyes que se levantaron en Israel a partir de David y de Saúl fueron reyes o conforme al orden de Saúl o reyes conforme al orden de David. Aleluya. Para Dios, incluso, hermanos, solamente hay dos clases de reyes: o según el modelo de Saúl o según el modelo de David. Y si podemos aplicar en esto mañana este principio divino en su contexto, podemos decir que Saúl y David vienen a representar de alguna manera dos maneras, dos modelos o dos formas en las cuales nos movemos y le servimos a Dios en su casa, en el ministerio. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay solamente dos clases de líderes. Hay solamente dos clases de creyentes, dos clases de pastores, dos clases de líderes de departamento. Hay solamente dos clases de ministros de alabanza o de músicos en la casa de Dios, conforme a la línea de Saúl o conforme a la línea de David. Usted en esta mañana escoge, ojalá que pueda hacer una mirada introspectiva y mirar qué clase de líder, de músico, de pastor, de esposa de pastor soy yo. ¿Soy un pastor conforme al modelo de Saúl o soy un pastor conforme a la línea o el modelo de David? Si tal vez usted incluso está sentado o sentada aquí esta mañana y no ejerce ninguna labor tal vez relevante en la casa de Dios, tal vez es el que se queda después de que termina el servicio y recoge el polvo, las botellas. Bueno, hermano, incluso eso es importante esta mañana, porque usted nunca va a poder llegar a ningún lugar si usted no comienza desde algún sitio. Aleluya. Saúl y David, ellos fueron dos hombres que tuvieron muchas cosas en común, aleluya. Sin embargo, hermanos, no es cómo comenzaron ellos lo que en esta mañana nos va a revelar cuál es el corazón de Dios para nosotros. Porque hay veces que creemos que lo más importante es cómo comenzamos. Y sí, de alguna manera tiene alguna importancia cómo comienzas, pero lo más importante, hermanos, no es cómo tú comienzas, sino cómo tú vas a terminar, aleluya. Porque aunque los inicios de David y de Saúl fueron muy parecidos, el final de ambos fue muy distinto, aleluya. Veo esta mañana ministerios, veo esta mañana liderazgos, veo esta mañana familias ministeriales que ellos tienen un deseo, aún en la mirada se refleja una hambre y un deseo. Quiero hacer algo significativo en el reino de Dios en estos años que siguen, aleluya. Pero hermanos, aunque es importante cómo comienzas, más importante es cómo tú vas a terminar. Y esto está determinado por el espíritu que va a haber en ti esta mañana, o el espíritu de Saúl o el espíritu de David, aleluya. Yo no sé si alguien aquí ha leído y quiere ser como Saúl, pero ojalá que esta mañana no solo los que estamos aquí, sino los que van a escuchar este mensaje digan: quiero el espíritu del rey David, quiero el espíritu que había en él, quiero el modelo de David, quiero la línea de David, aleluya. A su nombre sea la gloria. La Biblia habla que Saúl fue desechado por Dios
La razón por la que Saúl fue desechado por Dios es porque él jamás tomó en cuenta a Dios. A él nunca le importó la dirección de Dios. A él nunca le interesó la voluntad de Dios. Así que la razón principal, si es que hay otras, es que a David jamás le interesó lo sobrenatural. Sin embargo, para David, la Biblia dice, nunca se apartó la misericordia de Dios de David. La Biblia habla de David, que el corazón de David era como el corazón de Dios. Tenía un corazón conforme al de Dios, alineado al corazón de Dios, un corazón apegado al de Dios. Quería ser conforme a la voluntad de Dios. Otra vez pregunto, ¿qué línea, qué modelo quieres tú esta mañana? ¿El del que no le interesó la voz ni la dirección de Dios? ¿O aquel que siempre estaba atento a los caminos de Dios, a la voz de Dios, a la dirección de Dios? Dime tu voluntad, muéstrame tu propósito. ¿Qué debo de hacer, Señor? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire que tanta relación había entre Saúl y David, hermanos. Ambos comenzaron a ser usados por Dios cuando eran jóvenes. ¿Cuántos jóvenes de edad hay aquí esta mañana? ¿Y cuántos jóvenes de espíritu habemos aquí esta mañana? Ojalá que su espíritu y no los números que cuentan tus años esta mañana determinen, Señor, no me importa, tengo 70, tengo 80, pero tengo el mismo espíritu por dentro. Tengo el mismo deseo, la misma ansiedad, la misma pasión que tenía a los 15, aleluya. Pero lo que quiero, Señor, es que tú me uses. ¿Cuántos aquí anhelan ser usados por Dios? Tanto Saúl como David, ambos eran jóvenes cuando Dios empezó a usarlo. Los dos, dice la Biblia en 1 Samuel 9:2, 16, 12 y 18, eran de hermoso parecer. Los dos provenían de familias de muy poca estima. Ambos se consideraban indignos de ser reyes. Ambos fueron ungidos con el aceite de la santa unción por el varón de Dios, por el profeta Samuel. Aleluya. La unción esta mañana es importante, pastores. El espíritu, el aceite de la sagrada unción es importante en la vida de un hombre que quiere ser usado por Dios. Sobre los dos, dice la Biblia en 1 Samuel 10, 6 y 7 y 10, vino el Espíritu Santo con poder cuando ellos comenzaban su carrera ministerial. Ambos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar. Los dos reinaron alrededor de 40 años sobre Israel. Ambos tuvieron la oportunidad de que Dios los perpetuara en el trono como reyes y un linaje de reyes sobre Israel. Los dos murieron aproximadamente a los 70 años. Ambos hicieron cosas significativas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios. En síntesis, amados hermanos, los dos comenzaron bien. Los dos comenzaron, como decimos, con el pie derecho. Pero el punto otra vez es que los dos terminaron en caminos diferentes. Saúl terminó mal en 1 de Crónicas 10, pero David terminó bien en 1 de Crónicas capítulo 29. Gloria a Dios. ¿Cómo quieres comenzar? Pero ¿cómo quieres terminar tu ministerio? ¿Cómo quieres terminar tu carrera? ¿Cómo quieres que se te recuerde? ¿Cómo quieres que la gente hable de ti? Aleluya. Tiene que ver con David y tiene que ver con Saúl esta mañana. Tiene que ver con tu carácter y tiene que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con tus habilidades y tiene que ver con la unción de Dios sobre ti. Tiene que ver con talentos, pero tiene que ver con la unción del Espíritu sobre tu vida.
Aleluya. Anoche escuchamos mucho sobre qué es lo que Dios busca. Aleluya. Y ojalá que esta mañana todavía tengamos fresco y resonando en nuestros oídos la palabra de anoche. Solo varas secas. No es cómo te mueves, no es cómo Dios te usa, es cómo tú puedes asimilar el uso que Dios te está dando. Porque ese fue el problema de Saúl. Saúl nunca procesó la gloria de Dios en su vida. Saúl nunca asimiló el llamado de Dios. Saúl nunca entendió, y hermanos, de que solo se trata de Dios y no de nosotros. Él olvidó de dónde Dios lo había traído. Él olvidó dónde Dios lo había encontrado. Y si hay algo que no se nos puede olvidar esta mañana, hermano mío y hermana mía, es quienes éramos antes de ser llamados por Dios. ¿Dónde estábamos cuando Dios nos encontró? ¿Qué éramos cuando Dios nos encontró? Hay alguien aquí esta mañana que pueda dar gracias a Dios y recordar dónde me tomaste, quién era yo, qué estaba haciendo cuando Dios me recogió en alguna calle de mi pueblo, en alguna cantina de mi ciudad. Yo no era nada, yo solo era una vara seca que Dios tomó. Así que ahora, Señor, no me puedo olvidar que todo es de Dios y para Dios. Aleluya. No me puedo olvidar. Yo quiero el Espíritu de David y no el espíritu de Saúl. Quiero el espíritu y la línea de este hombre. Quiero decir, hermano, en esta mañana Dios está formando en pleno siglo XXI el carácter de hombres y de mujeres. Algunos jóvenes, otros tal vez no tan jóvenes, pero a los que Dios está formando, los está formando en la línea y en el espíritu de David. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Hermanos, podemos dividir los reyes conforme a Saúl, su vida, su ministerio, su llamado en dos etapas. Porque Saúl llegó al reino a la edad de 30 años aproximadamente. Y después de esto solamente se dice gobernó por 40 años. Sin embargo, la vida de David es diferente. En la vida de David hay 3 etapas. Y es importante que le prestes atención a la vida de Saúl. Solo Dios lo tomó de la nada, llegó al trono y reinó. Sin embargo, no es así con David. Con David es diferente. Hermanos, esto no se trata de dame una credencial y voy a predicar al púlpito, como dijo el hermano. Esto no es solamente de quiero que escuchar los aplausos de la gente y quiero que la gente vea cómo me muevo, como se nos habló anoche. Es la gente que solo cree que es ir al instituto bíblico y después subirse a un púlpito. Hermanos, tengan cuidado. Ese es el espíritu de Saúl. Pero David pasó por un proceso diferente, porque David primero fue por 20 años pastor de ovejas, por 20 años en los potreros cuidando animales, por 20 años lidiando con animalitos, allí cantándoles, allí cuidándolas del oso y del león. Después vemos otro proceso de alrededor de 20 años a un David que, aunque ungido ya como rey, que aunque él sabía que le esperaba el trono, que ya Saúl había sido reemplazado, pero él entra en un proceso llamado el proceso del quebrantamiento. Escucha esto, hermanos. Pero lo que hace de un rey como David, lo que llegó a ser el rey David, no es haber sido ungido como rey solamente para treparse en el trono, pero en gran manera está determinado quién fue David por este proceso de 10 años de quebrantamiento. Y ese proceso de quebrantamiento en la vida de un pastor es lo que determina hasta dónde Dios te puede llevar. Ese quebrantamiento en la vida de una mujer de Dios, de un joven de Dios, de un músico, es lo que determina hasta dónde y en qué medida se puede posar el espíritu y la unción sobre tu vida. Es el quebrantamiento, es la destrucción del hombre del yo, es el quebrantamiento de nuestra carne. En ese proceso David fue humillado, aleluya, hasta que vino un proceso de 40 años alrededor, donde David fue rey. Yo quiero decirles en esta mañana, hermano,
Nunca nos sintamos tan cómodos en nuestra posición, porque Dios puede cambiar las cosas de un momento para otro. Otra vez, nunca te sientas seguro del lugar donde tú estás. Nunca te confíes de la posición que tienes. Nunca te sientas tan tuyo las cosas que posees. Nunca creas, hermano, que eso te va a seguir en todo el tiempo de tu vida. Ojalá que sí, y ojalá que se incrementen, pero las cosas pueden cambiarnos de un momento para otro. Pero cuando usted tiene el espíritu de Saúl, no lo entiende. Cuando usted tiene el espíritu de Saúl, empieza a culpar a otros, a perseguir a otros. Pero cuando tienes el espíritu de David, usted dice: no importa cómo están cambiando las cosas a mi alrededor, pero eso no puede alterar lo que está dentro de mí. No importa cuánta pérdida estoy ahora atravesando, pero eso es afuera nada más. Por dentro el espíritu es el mismo. Por dentro mi pasión por Dios y su palabra es la misma. No me he movido todavía de mi llamado. Todavía no he perdido la carga por los perdidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque de un momento a otro todo cambió para ambos. El que estaba ungido dejó de estar ungido, y el que no estaba ungido vino a estar ungido. ¿Escucharon eso esta mañana? Las cosas pueden cambiar, aleluya. Tal vez ahora no tienes lo que quieres, tal vez ahora no posees lo que otros poseen, pero escúchame, Dios es un Dios de cosas sobrenaturales, y Él puede hacer que no en 10 años, pero Él puede hacer que a través del espíritu que tú tienes, las cosas cambien esta misma tarde. Unción traiga sobre su vida algo que ahora no está. Dios te equipare con cosas que ahora no tienes. Dios traiga sobre ti una unción que tal vez le ha tardado años a otro, solo por el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque las cosas pueden cambiar, y ojalá que usted diga: Señor, quiero que cambien para bien. Voy a humillarme, quebrántame, quita lo que no te agrada, Señor. Voy a orar más, voy a buscar más la presencia de Dios. Saúl, hermanos, tuvo un cambio notable, y David también, porque usted puede mirar en el versículo 16, el capítulo 16, verso 14, dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pero puedes leer acerca de David: y el espíritu de Jehová vino sobre David. Pueden o no pueden cambiar las cosas. Que cambien, pero para bien. Que traigan más unción, que traigan avivamiento, que traigan perdidos de la calle, que salgamos de aquí llenos de humildad, llenos de deseo por los perdidos. Que el amor por la materia se muera, pero el amor por las cosas del cielo se avive. El espíritu de Jehová se fue de Saúl, pero el espíritu de Jehová vino sobre David. Hermanos, todo esto tiene que ver, digan conmigo, con ese proceso de quebrantamiento. Porque David aceptó el proceso de Dios, pero Saúl no quiso seguir los procesos de Dios. Saúl nunca quiso ser quebrantado. Saúl nunca quiso ser moldeado. Saúl jamás quiso ser formado por Dios. Amén. Él solo, hermanos, saltó al trono inmediatamente, después de haber sido ungido por el rey, por el profeta Samuel. David, en cambio, después de haber sido ungido con el Espíritu de Dios, él debió esperar estos 10 años, llamados los 10 años de su quebrantamiento, antes de subir al trono. 10 años siendo quebrantado, 10 años huyendo por los montes y escondiéndose en cueva, 10 años de Dios formando a David, 10 años de duro proceso en su vida. Hermanos, podemos decir de alguna manera que la escuela de David es la escuela del quebrantamiento, y esa es la escuela que pocos aquí queremos. Esa es la escuela que a veces queremos evadir. Queremos
queremos tomar los atajos, queremos unción, pero tomando el atajo del quebrantamiento para no ser quebrantado. Sin embargo, Dios le dijo a David: te voy a matricular en la escuela del quebrantamiento. Cuando se hable del gran rey David, el hombre que no perdió ninguna batalla, cuando digan el hombre conforme al corazón de Dios, nadie podrá ignorar que él estuvo en la escuela del quebrantamiento, que él tuvo pérdidas, que él fue perseguido, que él fue acusado injustamente. Esa es la escuela del quebrantamiento. ¿No la queremos? No, no la queremos, pero debemos aceptar que junto con unción y llamado viene un proceso llamado quebrantamiento. Y es en ese proceso, amados hermanos, donde Dios va a empezar a tratar con el yo que hay en ti. Es en ese proceso, en esa escuela del quebrantamiento, donde Dios va a hacer que personas caminen sobre ti. Va a ser en ese proceso donde te vas a tener que acostumbrar con menos de lo que tú vivías cuando no eras llamado. Va a ser en ese proceso del quebrantamiento donde va a morir el orgullo, donde Dios va a tratar con la soberbia. Dios va a tratar con el espíritu altivo que hay en nosotros. Dios va a tratar en ese proceso con motivaciones que son equivocadas. Es en ese proceso, mujeres de Dios en esta hora, hombres de Dios, es en ese proceso donde Dios tratará con tu carácter. Y Dios golpeará tu carácter ahí en ese proceso. Dios te hará ver que no eres nadie. Dios te hará olvidar tu estirpe. Dios te hará olvidar tu apellido. Dios te hará olvidar tu intelecto. Dios te hará olvidar tu capacidad en el quebrantamiento. Es en la escuela del quebrantamiento donde Dios trata con la autosuficiencia. Es en la escuela del quebrantamiento donde Dios va a tratar con tu falsa confianza. Es en la escuela del quebrantamiento donde vas a dejar de depender de tus habilidades para empezar a depender y a confiar en el Dios que te llamó y te puso por profeta. Es en la escuela del quebrantamiento donde Dios va a trabajar en tu desobediencia. Y tú puedes mirar Salmo 22, Salmo 23 y en especial el Salmo 55. Puedes ver reflejada esta gran realidad, porque es una época de más o menos 10 años de quebrantamiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, ¿dónde estaba Saúl? Saúl había tomado un atajo. ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiera el atajo? ¿Hay alguien que le guste evadir las pruebas, el quebrantamiento? La Biblia dice, hermano, que Saúl actuaba en el poder de su propia capacidad. Aleluya. Saúl actuaba con el poder del Espíritu Santo, sí, pero él casi no conocía nada del Espíritu Santo. David también tenía el Espíritu de Dios sobre él, pero además de tener el Espíritu y actuar en el Espíritu, su carácter había sido transformado por el Espíritu. Aleluya. Porque, hermanos, una cosa es ser usado por Dios, pero otra muy distinta es ser aprobado por Dios. Una cosa es el poder del Espíritu Santo, otra cosa es el fruto del Espíritu Santo. Una cosa son los dones del Espíritu, otra cosa es el carácter. Si vas a hablar del Espíritu, tú necesitas tener contacto con el Espíritu. Si vas a ser usado por el Espíritu, tú tienes que haber estado empapado a solas, en secreto con el Espíritu. Hermanos, para ser usados en el Espíritu, se necesita estar sumergido en el Espíritu. Había algo en David. David tenía amor por la palabra, pero Saúl no confió en la palabra de Dios. No es tan difícil predicar la palabra, pero no es muy fácil confiar en la palabra. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Puedes mirar 10 veces en el Salmo 119 cómo David habla, cómo David afirma
reafirma su amor por la palabra. El verso 9, el verso 11, el verso 140, el verso 97, el verso 104, el Salmo 1, 2, el Salmo 119, 105. Puedes mirar, había amor y confianza en la palabra. Y hermanos, escúchame, yo no quiero desvirtuar tal vez el valor de un sueño o de una visión, pero no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Esa palabra que predicamos es viva. Esa palabra que predicamos no está muerta, pero tiene vida. Esa palabra esta mañana tiene acción. Esa palabra puede traer a lo que está muerto vida. Esa palabra puede hacer que sucedan en medio de un ambiente natural cosas sobrenaturales. Esa palabra puede traer hijos que están apartados y lejos de Dios a los pies del Señor. Esa palabra puede restaurar matrimonios que están fracturados. Esa palabra puede sanar cánceres. Esa palabra puede traer avivamientos ministeriales. Esa palabra puede traer crecimiento a la iglesia. Ama la palabra, desea la palabra. Oh, proclama la verdad de la palabra. Saúl, al contrario, hermano, puedes mirar en 1 de Samuel 15, versos 23 y 26. Él desechó la palabra. Saúl no confiaba en la palabra. Saúl solo confiaba en su capacidad. Saúl solo confiaba en su palabra. Era un hombre lleno de dudas, de desconfianza, de paranoia. Él creía que David era su enemigo. Él creía que Dios no estaba sobre él. Él creía que las cosas sucedían simplemente porque él tenía la habilidad. Y terminó, hermanos, llenos de celos. Terminó lleno de amargura. Terminó siendo un esquizofrénico. ¿Cómo comenzaste? Gloria a Dios, que Dios te dio un gran avivamiento cuando comenzaste. Gloria a Dios, que Dios te comenzó a usar en el altar. Pero hermanos, aunque eso es importante, la pregunta es: ¿cómo quieres terminar? ¿Quieres terminar como David o quieres terminar como Saúl? ¿Quieres terminar como esta mañana tu ministerio? Aleluya. Hay alguien aquí esta mañana todavía. Levanta tu mano ahí sentado donde tú estás. Cierra tus ojos y levanta tu mano por un momento. Dile: Señor, dame el espíritu de David. Dame el espíritu que había en él. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor esta mañana? Digan David. Digan David esta mañana. Digan David y no Saúl. Digan David y no Saúl. Dame el espíritu de David y no el espíritu de Saúl. ¿Por qué el espíritu de David? Porque David tenía un gran respeto por la autoridad. Bueno, ya como que no escucharon. No sé si se volvió a dañar la bocina. Pero David tenía un alto concepto de autoridad. David amaba la autoridad. David honraba la autoridad. David respetaba la autoridad. David creía en la autoridad. David nunca se sublevó con autoridad. Quiero decir, tal vez ese problema no lo tiene usted de aquí ni en su iglesia. Pero un cáncer en las iglesias hoy en día es el espíritu de rebelión y el espíritu de Saúl. La gente no quiere oír autoridad. La gente no quiere seguir autoridad. Quieren la unción de David, pero con el espíritu de Saúl. Quieren la voz de David, pero con la dirección de Saúl. No, Señor, o eres David o eres Saúl esta mañana. O amas autoridad o desechas autoridad. Oh, David respetó a Saúl. Aunque ya él sabía, Saúl ya no es el rey. Aún la Biblia dice que Saúl estaba muerto, pero David lloró a Saúl. ¿Sabe por qué? Esto se llama honrar autoridad. Cualquier otro estuviera celebrando que Saúl estaba muerto.
El espíritu de Saúl ni siquiera esperó que David muriera para alegrarse. El espíritu de Saúl quería matar a David. Pero el espíritu de David todavía, aunque ya sabe, Saúl ha sido desechado, Saúl ya no es rey, Saúl está desencajado de Dios, pero él seguía diciendo el ungido de Dios. Él todavía seguía llamándole padre. Y cuando él recibió la noticia, Saúl ha muerto, él endechó y lloró a Saúl. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un estándar de autoridad tan alto. Dios te dará el nivel de autoridad con el que tú estás bajo autoridad. Dios te dará el nivel de autoridad con el nivel de autoridad que tienes sobre ti en tu corazón. David tuvo la vida de Saúl en sus manos, hermano. Pero nunca levantó su mano contra Saúl. Él sabía, Saúl está mal, pero eso es de Saúl con Dios. Él todavía tiene autoridad sobre mí. Yo quiero ser usado por Dios. Y no puedes tener autoridad y unción de Dios y ser usado por Dios si no entiendes que personas van a trabajar contigo. Y necesitas que Dios ponga el espíritu correcto en esa gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Mira, escúchame. Saúl nunca honró autoridad. Saúl nunca respetó autoridad. Saúl solamente usó la autoridad. Pastores aquí esta mañana, líderes aquí esta mañana, ¿dónde están ustedes? Porque autoridad no es para manipularla. Autoridad es para vivir en ella. Saúl ni siquiera respetó las órdenes de Samuel, quien era su padre espiritual. No lo honró. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, él estaba lleno de orgullo. Saúl, el espíritu de Saúl es un espíritu de soberbia. El espíritu de Saúl es un espíritu egocentrista. El espíritu de Saúl es un espíritu que manipula las cosas. El espíritu de Saúl no piensa en los demás. El espíritu de Saúl solo piensa en él. El espíritu de Saúl solo está cuidando su poder. El espíritu de Saúl solo protege sus tesoros. Pero el espíritu de Saúl está pensando en Dios. Está cuidando a la gente. El espíritu de Saúl es un espíritu que ama la obra del Señor y nada más. Dios y la iglesia está por encima de mí. Dios y su obra está primero que yo. Aleluya. Hermanos, cuando miras a David, David aceptó personalmente todas sus faltas, todos sus errores. Él aceptó: yo he cometido pecado. Tú puedes escuchar de Saúl todo lo contrario. Tú puedes mirar aún que el profeta Samuel lo encontró con las manos en la masa. El profeta Samuel lo descubrió, pero aún él persistía en tapar su error. Él persistía en encubrir sus faltas. Hermanos, el que encubre su pecado jamás va a salir de ese estancadero, pero el que lo confiesa y se aparta de él va a alcanzar misericordia. Aleluya. Yo creo que es mejor el espíritu de David esta mañana que el espíritu de Saúl. Yo no sé si usted a estas alturas todavía quiere moverse en el carácter de Saúl. Yo quiero moverme en el carácter de David esta mañana. Porque Saúl, hermano, guardó su pecado, no destruyó lo que tenía que destruir. Hay cosas que hay que destruir esta mañana. Pónganse de pie. ¿Cuántos saben que hay cosas que destruir esta mañana? ¿Cuántos aquí aceptan? Hay cosas que matar. Hay cosas que dejar en el camino.
Hay cosas que tengo que abandonar si quiero dirigirme a Dios. Hay dirección del carácter de David. Yo necesito quemarlas, pero Saúl las cuidó, las protegió. Él intentó engañar al profeta, hermanos, y es por eso que vengo a decir: ¿de qué sirve el llamado, la unción, los sacrificios? Si no hay obediencia, no sirve de nada. Es más, Saúl siempre se acostumbró a echar la culpa a los demás. Saúl siempre se acostumbró a responsabilizar a los demás de sus faltas. Saúl siempre buscaba a quien culpar, aleluya. El hermano le interesaba más su reputación. Él cuidó su imagen. Él le interesaba su honor nada más, y la honra, aleluya, que cómo estaba él con Dios. Y yo te pregunto esta mañana: ¿de qué sirve que todo el mundo vea solo una apariencia si las cosas con Dios no están bien? Todo aquí abajo va a estar mal. Por un tiempo te vas a mover, por un tiempo la gente te va a admirar, pero llegará el tiempo que eso se acabará. Porque David dijo en 2 de Samuel 12:13: Señor, he pecado contra ti. En Salmo 51:4: contra ti, Jehová, y solo contra ti yo he pecado. Yo quiero decir, no fallamos al hombre, fallamos a Dios. No pecamos contra el pastor, pecamos contra Dios. Nuestras faltas no ofenden a la gente como ofenden a Dios. Tu pecado no hiere tanto a la gente como hiere a Dios. Así que David dijo: yo vi cómo Saúl se movía. Saúl tapaba, Saúl cubría, Saúl estaba preocupado en él, en su reputación. Y él se para delante de Dios lleno de maldad y de pecado como Saúl. Pero él dice: Señor, yo he pecado es contra ti. Mi pecado, Señor, ha sido contra ti solamente. Y es por eso que en Hechos capítulo 2 verso 30, el verso que leímos al principio, que David no solo fue rey, porque si fuera por ser reyes, anoche se nos dijo, solo somos varas secas. Saúl no fue el único rey de Israel. David no fue el único rey de Israel. Hubieron muchos reyes, pero tú no vas a encontrar en el Nuevo Testamento ni siquiera un versículo que hable de Josafat, que hable de algún rey de Israel y que diga era rey, pero también era profeta. Pero cuando el apóstol, cuando Lucas empieza a escribir el libro de Hechos, él dice: él no solamente era rey, él no solamente fue el monarca de Israel, pero en su boca había algo que no había en Saúl. Él tenía algo detrás de sus labios que no tenía la boca de Saúl. En su boca estaba la palabra profética, en su boca estaba la palabra revelada. Él tenía la palabra para el pueblo de parte de Dios. Hermano, tú puedes ser rey como cualquier otro, puedes ser pastor, puedes ser líder, puedes ser lo que tú quieras, pero lo que va a hacer que seas distinto es la palabra que hay en tu boca. David tenía la palabra revelada que no tenía Saúl. Usted tal vez tiene en su iglesia un púlpito igual que el que está aquí, y que igual que el que está en cualquier iglesia bautista, cualquier iglesia trinitaria. Tal vez hay templos mejores que estos, pero yo te voy a decir qué hace la diferencia entre tú y ellos. ¿Sabe qué es? Que no solo somos reyes, somos también profetas. Cuando tú estás aquí en el púlpito, de tu boca está saliendo palabra profética para el pueblo. Tú no sabes la carga que hay sobre ti cuando estás en el púlpito.
Tú no sabes la responsabilidad que tienes cuando te paras en el púlpito, porque no eres solo rey, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. No solo soy pastora, no solo soy rey, pero soy un profeta. Tengo la palabra abierta, tengo la palabra para el pueblo, tengo la palabra revelada que la gente necesita oír. Y cuando el borracho se sienta y oye la voz del que no solo es rey, pero es profeta, deja el alcohol. Cuando un hogar destruyéndose entra por esa puerta, no necesita escuchar a un rey, necesita escuchar a un profeta. Levante sus manos esta mañana. Señor, yo no quiero el espíritu de Saúl, yo quiero el espíritu de David. No me quiero mover en el carácter de Saúl, pero quiero moverme en el espíritu que había en David. Venga al altar esta mañana. Yo quiero hacer un llamado por un momento a alguien aquí, a quien Dios está llamando. Señor, dame el espíritu de David. Oh Señor, yo quiero ese llamado, yo quiero ese ministerio, yo quiero, Señor, ese oficio. Pero esta mañana, Señor, dame la palabra profética. Pon la palabra que va a cambiar el alcohólico. Pon la palabra que va a cambiar el adúltero. Pon la palabra que va a cambiar al mentiroso. Dame la palabra profética. David, el rey de Israel. Pero sabe, en el Nuevo Testamento Lucas no lo describe solo como rey, sino que dice, pero siendo profeta. Era boshatara la bahaya. Ora bakisa tarabakisa tarabaya la vaca. Espíritu de Dios, ven sobre mí, Señor, y úngeme, Señor, y lléname, Señor, con el Espíritu Santo. Eso es. Saúles o Davides, Saúles o David, ¿qué es lo que necesita la obra de Dios? ¿Qué necesita tu iglesia? ¿Qué necesita tu distrito? ¿Qué necesita su zona? ¿Qué necesita la nación de los Estados Unidos? ¿Qué necesita? No necesita reyes, necesita profetas. Tu pueblo necesita un profeta, no un rey. Necesita un profeta que se mueva en el espíritu de David.
de profetas también. Tenemos ese espíritu de David. Gloria a Dios. Gracias, hermano Herrera, por esa poderosa enseñanza esta mañana. Vamos a regresar, gloria a Dios, a nuestros asientos y vamos a hacer algo muy, muy importante. Y es esta, una ofrenda para el Señor. Amén. Vamos a pedir que pasen los sugieres en esta mañana, gloria a Dios, y vamos a hacer como hicieron en el tiempo de Moisés. Vamos a traer nuestra ofrenda, gloria a Dios. Pero antes de eso queremos orar y pedirle al Señor que supla necesidades de esta conferencia para poder seguir haciendo de bendición al cuerpo ministerial. Amén. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a orar, gloria a Dios, y lo vamos a pasar a traer nuestra ofrenda antes de traer nuestro siguiente predicador en esta mañana. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tus bendiciones. Señor, multiplica lo que ponemos en tus manos en este momento. Señor, suple la necesidad de esta conferencia y ayúdanos, Señor Jesús, para poder seguir equipando al cuerpo ministerial, Señor, para ser más efectivos en este último día. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a pasar a traer nuestra ofrenda en esta mañana con gozo y alegría. Sono